ocurrir próximamente. Y este es un proceso que va a durar al menos 2 años más dentro de la Corte, hasta que, bueno, haya una sentencia definitiva. También en este interín puede haber una solución negociada en la que Venezuela insista en llegar a una solución concreta y definitiva con Guyana que le sea más beneficiosa o menos conflictiva de lo que pudiera ser una sentencia en la Corte, que Venezuela vaya a regañadientes, o que en un futuro, por X o Y razón, se pudiera alegar tal o cual motivo para desconocer la sentencia, ¿no? Eso también entra en las posibilidades. Ahorita aquí hay que ser muy creativos y hay que pensar en las opciones, ¿no? En los planes, en las ideas, en las estrategias. Cualquier idea a priori es válida, solo que hay que, bueno, fundamentarla, hay que analizarla a fondo porque esto requiere de reflexión a fondo y que tiene que ser una reflexión que no puede ser solamente con el equipo, las personas que han llevado este tema dentro de la Cancillería hasta el momento, sino que tiene que ampliarse a un grupo de expertos y de estudiosos de la materia que hasta ahora se han quedado o han sido excluidos. Y aquí voy a citar lo que dijo el canciller Arreaza el día viernes, que llamó a la unidad nacional. Bueno, yo respondo a ese llamado. Estoy seguro que varios venezolanos conocedores de este tema también responderían ese llamado, porque si se está hablando de la unidad nacional, bueno, este es un tema para la unidad nacional y que en los últimos años entre gobierno y oposición ha sido casi que el único punto de acuerdo, ¿no? La defensa del Esequibo. Ahora, señor Morillo. Entonces, esa unidad nacional se tiene que aplicar, no puede ser un eslogan o una frase, sino que tiene que aplicar en los hechos. Hay que llamar, hay que convocar, hay que discutir con amplitud, seriamente, ampliamente con todos los que saben. Señor Morillo, le decía que sabemos que Venezuela ha decidido no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para que sea el árbitro en este tipo de decisiones tan importantes. Sin embargo, al no presentarse, al no comparecer ante la Corte Internacional de Justicia, Venezuela estaría perdiendo la oportunidad de presentar sus alegatos, de defenderse, y eso pudiera quizás colocar a los jueces en una posición de pensar que Venezuela no tiene argumentos para su defensa y de favorecerle al país, Bueno, como ocurrió. sí, sí, pudiera pensarse eso. Hay algunos expertos en materia de derecho internacional que dicen que Venezuela sí debería presentarse para presentar sus alegatos. Ojo, Venezuela tiene derechos sobre el territorio, tiene títulos sobre el territorio, tiene la posibilidad de demostrar la nulidad del laudo, pero eso requiere tiempo, eso requiere organización, requiere reflexión muy seria, muy, muy concentrada, de estudio muy detenido. Ciertamente, si seguimos rechazando la jurisdicción de la Corte, que es una opción, la Corte puede tomar eso, seguramente va a tomar eso muy mal. Estaba leyendo las opiniones de algunos de los jueces que votaron a favor de la decisión y dicen que, bueno, que Venezuela tiene la posibilidad de lograr que el laudo se anule y probar sus alegatos, su posición en cuanto al laudo arbitral de París. Ahora, anular el laudo en la Corte Internacional de Justicia es algo difícil, es un reto bien difícil, pero no es imposible. Pero como te digo, cualquiera de las opciones que se tomen, seguir desestimando a la Corte, asumir el caso dentro de la Corte o contrademandar, tiene sus pros y sus contras, que cada una de esas opciones, como digo, tiene sus pros y sus contras que tendrán que ser evaluadas detenidamente, ¿no? Y hay que buscar lo que sea menos dañino para Venezuela, porque aquí está en riesgo 150.000 kilómetros cuadrados de territorio. Y de Es una una gran reclamación riqueza histórica. natural, señor Exacto. Morillo. No, Tenemos que hacer un corte, pero concluye la idea. sí, de una gran riqueza natural y que además hay una proyección allí marítima que nos puede trancar la salida libre del Océano Atlántico, porque Guyana lo que quiere, está aprovechándose de la debilidad que tiene Venezuela en estos momentos para arrebatarnos definitivamente el territorio Esequibo y la parte marítima. Entonces trancaría la salida del Orinoco. Entonces tendrían que pedirle permiso a los barcos venezolanos para entrar o salir del Orinoco a Señor Guyana. Morillo, vamos a la pausa. Cuando regresemos, ampliamos. Okay. Estamos de regreso con más de Primera Página. Esta es la señal de Globovisión. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Voy a citar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 10.
El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Esto establece la Carta Magna venezolana sobre el territorio venezolano. Y hay una interpretación jurídica que se debe hacer para este planteamiento constitucional con un carácter y un rango muy importante para las decisiones del país. Pero ahora quisiera preguntarle a nuestro invitado, cuando hablamos de la disputa por el territorio Esequibo, si desde el punto de vista del principio de soberanía y autodeterminación de los pueblos, este artículo constitucional venezolano puede tener alguna importancia o puede ser vinculante en el contexto internacional, en el derecho internacional público, para la defensa de nuestro territorio Esequibo. Bueno, la Constitución sirve para el derecho interno. En ciertos casos pudiera tener alguna incidencia a nivel internacional, pero en este momento y caso específico del Esequibo en la Corte, decir que el Esequibo es nuestro por lo que dice la Constitución, o sea, a la Corte no le sirve eso. A la Corte le serviría, por ejemplo, Alegato, supongo. demostrar, exacto, a Pruebas. la Corte, sí, a la Corte le sirven son pruebas para, del lado venezolano, demostrar, probar, convencer a la Corte de que el lado arbitral de París es nulo y arbitrio. Entonces aquí habría que mencionar, por ejemplo, el memorando de Severo Mayet Prevost de 1949 o las cartas ¿Qué dice el de... memorando, por ejemplo? Bueno, el memorando de Mayet Prevost es uno de los documentos fundamentales de este tema, y es que escribió y se publicó de manera póstuma uno de los abogados norteamericanos que defendió a Venezuela en 1899, que la sentencia fue producto de un chantaje y una extorsión del juez ruso a los demás jueces, que eran jueces estadounidenses y británicos. Entonces eso sirvió como punto de partida para reabrir el caso y la investigación en lo que sucedió realmente hace 120 años en París. Y hay otros documentos. Hay una carta de uno de los jueces británicos al primer ministro de Inglaterra de entonces, Lord Salisbury, donde explica detalles muy interesantes de la actitud del juez ruso para lograr una decisión unánime y lograr la sentencia que se logró, que fue la que fijó en aquel entonces la frontera. Y esto es lo que fundamentalmente va a discutir la Corte, o sea, la validez o nulidad del laudo. Otros aspectos que Guyana pedía en la demanda fueron desestimados, fueron dejados de lado. Eh, por eso es que yo hablo de una derrota parcial. Pero todavía no hay digamos, hasta no haya la sentencia definitiva, no puede haber una derrota total. Tú me preguntabas hace un rato sobre, bueno, qué pasaría si nosotros no vamos. Bueno, te decía que todos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, nosotros pudiéramos no asistir y eso es una decisión soberana. Pero lo que pasa es que la Corte en ese escenario seguramente va a sentenciar a favor de Guyana, y nosotros, aun cuando desconozcamos todo lo de la Corte y desconozcamos la sentencia de la Corte, no tenemos cómo hacerle frente a esa sentencia adversa de la Corte, cómo enfrentarnos, cómo oponernos a esa sentencia adversa de la Corte, porque no tenemos la capacidad militar para oponernos, no tenemos la capacidad económica para oponernos, no tenemos la capacidad político-diplomática tampoco. Es decir, nosotros no somos Francia, no somos Estados Unidos, no somos China, no somos un país con bombas atómicas, ni siquiera Corea del Norte, que tú puedes decir, bueno, yo me opongo y aunque el Consejo de Seguridad de la ONU me obligue o tome acciones para obligarme a acatar la Corte, yo tengo la suficiente fuerza de algún punto de vista u otro para oponerme a eso, ¿no? Hay que estar conscientes de esa situación. Ahora, usted decía que Guyana se ha sabido defender y que tiene cierta ventaja. Entonces le pregunto, ¿Venezuela ha sabido defenderse? Y me refiero no únicamente al gobierno de Nicolás Maduro y del presidente Chávez, que digamos son los más recientes, por nuestra historia, por supuesto, contemporánea, reciente, sino históricamente, ¿se ha sabido defender Venezuela o ha sido débil en su postura? Mira, aquí vuelvo a citar al padre Germán González Oropesa, quien decía que en estas situaciones y en estos casos Venezuela tuvo hombres capaces. Lo que pasó fue que eran muy ingenuos, que creían que solamente con el derecho estricto, el derecho en riguroso, servía para vencer y para ganar, y no era así, y no es así.
Eh, Aquí es evidente que Guyana, entre las ventajas que tiene, de los apoyos internacionales que tiene, hay unos grandes intereses económicos que están con apetencias en la zona de compañías transnacionales de diversos países, de China, de Estados Unidos, de Israel, de, bueno, de Brasil inclusive, de muchos países que tienen intereses económicos en la zona para la explotación de los recursos naturales. Y yo creo que eso se vio el día viernes en la sentencia de la Corte, ¿no? Porque el juez ruso dice en su opinión disidente que los alegatos de Venezuela que se presentaron no fueron estudiados debidamente, no se les prestó la debida atención y otras consideraciones además que presentó Venezuela y que algunos expertos en derecho internacional le hicieron llegar también a la Corte para fortalecer la, la posición venezolana. Voy a leer Entonces, algunos. aquí uno puede inferir de que evidentemente eh, o sea, hay unos intereses muy poderosos detrás y que la razón, que Venezuela puede tener la razón, el derecho, pero no basta, cito Gonzalo Oropesa, para vencer en el campo internacional. Se necesita fuerza y dinero, que no lo hay. Entonces, mira, en las relaciones internacionales no existen ni amistades permanentes ni alianzas permanentes, existen intereses permanentes. Y eso lo dijo Lord Palmerston hace 150 años atrás, que era primer ministro de Gran Bretaña. Y eso es así, y eso sigue siendo así. En el mundo hay intereses permanentes. Y aquí nosotros hemos sido muy ingenuos en política exterior durante muchas décadas y hemos sido demasiado benevolentes. Guyana se ha aprovechado de nuestra debilidad y, por ejemplo, nosotros no hemos sido así con Guyana, no nos hemos aprovechado de la debilidad de Guyana. Entonces, esta negligencia, la ignorancia, la ingenuidad en diplomacia, en relaciones internacionales, pasan facturas y pasan facturas muy costosas como la que vimos el viernes. Entonces, evidentemente, aquí hay que replantearse todo, toda la estrategia, todo lo que se ha hecho y todo lo que se va a hacer. Hay que pensarlo con mucha seriedad, porque no podemos seguir tomándonos este asunto a la ligera, porque el Esequibo, también hay que decirlo, desde el punto de vista venezolano, ha sido un tema más para la diplomacia venezolana, mientras que para Guyana ha sido existencial, ha sido algo de vida o muerte. Y ellos están buscando una seguridad jurídica que la Corte le puede otorgar. Y entonces, y aquí entramos en otra cuestión. Si Venezuela rechaza asistir a la Corte, y la Corte sentencia a favor de los guyaneses, bueno, eso tiene un enorme valor, una sentencia de la Corte, y entonces las compañías transnacionales van a ir allá a aprovechar los recursos naturales. Por más que Venezuela diga que no reconoce o no acepta, pero no tiene cómo en la práctica, en los hechos, oponerse realmente a esa situación. Voy a leer algunos comentarios de la audiencia para ver si coincide con ellos. Hay algunas preguntas también. Ustedes que están en casa pueden participar. La etiqueta primera página, @primera página para sus comentarios y los vamos leyendo en el transcurso de la entrevista. Ya nos quedan algunos minutos. Por ejemplo, Gilberto Romero dice, este gobierno le ha entregado a Guyana el Esequibo. Hay que oír el discurso de Chávez para darse cuenta. Usted hablaba de benevolencia, de ingenuidad. ¿Está de acuerdo con esta postura? ¿Ha sido débil el gobierno de Nicolás Maduro y el de Chávez? Mira, el camino a La Haya, el camino a la Corte Internacional de Justicia de La Haya se empezó a labrar en el año 2004 cuando el difunto presidente Chávez le otorgó el permiso a Guyana para que diera concesiones mineras y petroleras dentro del Esequibo. Ahí a partir de ese momento, bueno, se le dio un cheque en blanco a Guyana que duró 9 años hasta la captura del barco Tecniperdán en 2013. En 2013 Guyana se dio cuenta que ya esa permisividad se había agotado y que ya no le convenía la situación en la que estaban las cosas. Y por eso ellos empezaron a pensar en buscar la corte. Hay otro comentario de Ramón Ramos, el líder, le pregunta, usted dice que está dispuesto a trabajar en el caso del Esequibo, ¿cómo está su acercamiento con el gobierno nacional para lograr esta aspiración que beneficiaría a nuestro país? Bueno, a mí, o sea, yo me he ofrecido de manera pública y privada, he ofrecido mis conocimientos, mi energía, mi disposición. Yo tengo 12 años estudiando, trabajando el tema de forma teórica y práctica. He viajado 5 veces al territorio Esequibo. He dado algunas conferencias, he tenido algunas reuniones con instituciones públicas, con funcionarios públicos,
Pero mis recomendaciones, algunas cosas las han considerado, las han tomado en cuenta, pero en líneas generales no. O sea, yo no soy funcionario, ni milito en un partido político, ni estoy involucrado, digamos, en ninguna institución pública del tema. ¿Y en este Eh, ofrecimiento ha recibido respuesta del gobierno? no, hasta ahora no se han comunicado conmigo. Bueno, yo digo, o sea, yo estoy a la orden, estoy dispuesto, yo para defender esto estoy dispuesto a reunirme, o sea, y hablar y a conversar, porque esto es un tema, no es que va a afectar al PSUV, a Nicolás Maduro, a Guaidó, a la oposición, a tal o cual partido, sino que esto es algo que está afectando a toda la nación, a toda Venezuela, en su conjunto. Y es algo que afecta al país al presente y al futuro, va a afectar grandemente al futuro del país. Señor Morillo, gracias por atender esta comunicación digital. A ustedes, muchas gracias. Bueno, seguramente lo Tengan buen estaremos día. contactando más adelante para seguir con el análisis y cómo va avanzando este caso de la Corte Internacional de Justicia en el caso del Esequibo venezolano. Gracias por su tiempo.